Dios nos promete consuelo, liberación, salvación. La lección de esta semana nos vamos a dedicar a entender cómo Dios quiere cumplir esas promesas en nuestra vida. Mi querido, no sé cómo ha sido tu semana, no sé ni siquiera cómo ha estado tu día, no tengo el gusto de conocerlo, pero sé una cosa, Dios lo ama y tiene un plan muy especial para su vida. Comencemos nuestro estudio ahora mismo. Lección número 8. Consolaos, pueblo mío. Vamos a comenzar con el verso para memorizar que dice de esta manera. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. Isaías el capítulo 40, el verso 9. Mucha gente tiene dificultad en creer en buenas noticias. Piensa que son demasiadamente buenas para que sean verdad. Mucha gente se ha frustrado tanto en la vida que cuando recibe mensajes buenos, noticias buenas, como que lo rechaza un poquito. La lección comienza contando la historia de un soldado que vivía en la isla de Guam, un soldado japonés que había dedicado su lealtad al emperador japonés y por esa lealtad había decidido nunca rendirse. Pero un día, en 1945, comenzó a recibir folletos que caían por encima de él en la ciudad. Los aviones americanos comenzaron a tirar folletos diciendo que la guerra se había acabado. Pero era una noticia demasiadamente buena para que fuera verdad, y el pobre soldado di cuenta la lección de que no creyó en esa noticia, y justamente por eso nunca se rindió y siguió viviendo de manera miserable, de manera limitada, sufriendo, aislado, sin comunicación con el mundo, sin saber si aquello era verdad, sencillamente porque le había rechazado completamente esa información. La lección cuenta que en el año 1972, muchos años, casi 30 años después del fin de la guerra, algunas personas caminando por la isla de Guam encontraron al dicho soldado japonés pescando. Por fin le contaron de que sí, la guerra había terminado. Casi 30 años viviendo en sufrimiento porque no creía en un buen mensaje. Nosotros tenemos un mensaje increíble, el mensaje de salvación a través del Señor Jesucristo. Es la mejor noticia que puede existir. Es el mejor mensaje que puede llegar. La salvación por Cristo es el evangelio eterno. Es el evangelio de salvación. Es el único evangelio al cual nosotros deberíamos dedicarnos a predicar. Y hay salvación en el nombre del Señor Jesucristo para todas las personas, no importa la situación que estén. Es una muy buena noticia. De paso, evangelio quiere decir buena noticia. Ahora, yo le pregunto, ¿va a creer usted en esa noticia? ¿Quiere aceptar esa noticia? ¿Quiere compartir esa noticia? Para la lección del día domingo vamos a comenzar leyendo una porción de la Biblia, Isaías capítulo 40, los versos 1 y 2. Por favor, acompañen en pantalla, dice de esta manera. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. La consolación que Dios quiere ofrecer aquí al pueblo comienza el capítulo 40 y vamos a dedicar mayor parte de nuestro tiempo al capítulo 40 del libro de Isaías. La consolación que Dios presenta aquí son dos. Una, de que ellos están perdonados.
por toda la idolatría, por toda la falta de confianza en Dios, están perdonados. Es un mensaje de restauración, es un mensaje de Dios diciendo, mira, todos los castigos que ustedes sufrieron, y por castigos entiéndase la consecuencia de las fallas del pueblo, pues al corromperse, al buscar ayuda en Asiria, al abrir las puertas a los embajadores de Babilonia, todos los errores pues trajeron naturales consecuencias. Y a esas consecuencias pues es lo que llamamos castigos. Ahora, la consolación es decirle que ustedes están perdonados. Y para que entiendan eso, yo les voy a mandar libramiento. Y aquí comienzan a presentarse otra vez referencias a la venida del Señor Jesucristo. Lo interesante de este comienzo de lección son estos dos mensajes, perdón y libramiento. Últimamente he encontrado muchas personas que están teniendo dificultad con las dos. Tienen dificultad en perdonar, en recibir perdón y perdonarse a sí mismo. Entonces parta desde el principio. Dios lo ha perdonado a usted. Y el hecho de que Dios nos haya perdonado a nosotros quiere decir que nosotros deberíamos perdonar a los demás, pedir perdón a los demás y perdonarnos a nosotros mismos por nuestras fallas y por nuestros errores. La culpabilidad, la culpa que uno carga, la culpabilidad, el enojo, el odio, el deseo de venganza, que son cosas que existen en nuestro corazón, justamente por la falta de la capacidad de perdonar o de pedir perdón. Esos son sentimientos que lo van a destruir y lo van a esclavizar a uno. De ahí la conexión con el libramiento. Comienza a aparecer otra vez las promesas de la venida de un Mesías para librar al ser humano de su pecado. Y querido, yo quisiera enfocarme con usted ahora en estos dos puntos. ¿Ha usted vivido el perdón en su vida? ¿Ha usted disfrutado de las bendiciones que es recibir perdón y perdonar a las personas? Eso es bastante importante. Eso es bastante importante para usted. Es bastante importante para todos nosotros. Usted no tiene idea de cuántos mensajes recibimos aquí, yo recibo aquí en los medios sociales, por email, de personas diciendo, pastor, yo no logro perdonar, pastor, no me puedo perdonar, pastor, no sé qué hacer para quitar esa culpa de encima de mí. Mi querido amigo, escuche, Dios lo ha perdonado a usted. Como ha perdonado al pueblo de Israel, lo ha perdonado a usted. Como perdonó al pueblo de Israel, quiere perdonarlo a usted, para que el perdón de Dios a través de usted pueda esparcirse, pueda llegar a muchas personas. Por favor, entienda eso. Y ese mismo Dios que lo perdonó, lo quiere librar. Quizás sea hora de aceptar que yo por mí mismo no puedo hacer nada. Vuelvo a insistir. Pare de imaginarse, pare de creer en esas historias de que sí llegaremos a ser perfectos. No, nosotros dependemos de Cristo y dependeremos de Cristo hasta el último día de nuestra vida en esta tierra. Nosotros por nosotros jamás seremos perfectos. Nuestro libramiento viene por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. En Él somos algo. Por nosotros no somos nada. Quizás sea hora de abrazar ese mensaje de una vez por todas. La lección del día lunes va a hablar sobre la preparación para la venida del Mesías, la venida del Rey. Mira cómo era interesante cuando el Rey iba a visitar a un pueblo. Era inaceptable que el Rey tuviera que pasar por caminos difíciles, por caminos duros. Entonces se hacían obras en los caminos para que el viaje del Rey fuera tranquilo y que él pudiera llegar. Isaías capítulo 40, de los versos 3 a 8, habla sobre esa preparación para la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, apuntando aquí para la obra de Juan el Bautista. Mira, la venida de Cristo, ahora nosotros que estamos aquí, pues nos toca esperar la segunda venida de Cristo. La venida de Cristo demanda de nosotros preparación. Ahora, pastor, ¿qué quiere decir preparación? Aquí mucha gente se confunde y piensa que prepararse para la venida de Cristo es cambiar su dieta alimentar, es dejar de hacer esto, es hacer el otro. Yo me acuerdo cuando comencé mi ministerio.
hace muchos años atrás, estaba pastoreando en el estado de Tocantins, en Brasil. Y un día a una iglesia pequeñita que yo tenía por allá, llegó una familia. Y los fui a visitar. Y me contaban que habían venido de São Paulo, una ciudad, la más grande ciudad de Brasil, ¿no? Y una de las más grandes ciudades del mundo. Y les preguntaba, ¿pero qué están haciendo aquí? ¿Qué ocurrió para que ustedes salieran de São Paulo para venir acá? Porque créanme, era un rincón olvidado de la tierra, era una ciudad pequeñita en mi distrito. Y me decía, pastor, nos queremos preparar para la venida de Cristo. Y entendimos que era hora de salir de las grandes ciudades, pastor. Y es la única manera de prepararse para la venida de Cristo. Esa familia no duró ahí más que 6 meses y se regresaron. La frustración que escuché en su voz cuando se regresaron a São Paulo fue triste, ¿sabes? Nadie se prepara para la venida de Cristo escapando de las ciudades. Yo escucho mucha gente diciendo, no, es hora de salir de las grandes ciudades porque hay que abandonar las grandes ciudades. No, la venida de Cristo no demanda que nosotros nos vayamos escapados a las montañas. La venida de Cristo pide que nosotros prediquemos y anunciemos que la salvación está llegando. Nuestra voz hoy día es la voz de Juan el Bautista. Nuestra misión es la misma misión de Juan el Bautista, anunciar que muy pronto el Salvador llegará. Y anunciar quiere decir vivir el Evangelio, abrazar a las personas, compartir el mensaje de salvación con alguien. Es hora de anunciar eso. Dios está viniendo. A nosotros nos toca preparar el camino. Ahí te dejo esta pregunta. ¿Qué es exactamente que usted hace para prepararse para la venida de Cristo? ¿Por qué no deja su respuesta en los comentarios? Sabe que yo leo todos los comentarios. Y me da tanto gusto escuchar y recibir su mensaje ahí en los comentarios. ¿Qué piensa usted que es la mejor manera para prepararnos para la venida de Cristo? Mi respuesta es trabajando por Cristo. Es la mejor manera de prepararse para la venida de Cristo. Yo quiero escuchar su respuesta de usted. La lección del día martes trae el nacimiento de lo que nosotros conocemos como evangelización. Evangelización o evangelismo es la proclamación del mensaje de salvación. Eso es evangelismo. Estos días, aquí donde trabajo en la conferencia de Illinois, el tema del año 2021 es proclamando a Jesús apasionadamente. Entonces, estos días dialogaba con algunos pastores sobre el tema del año. Y uno me decía así, sí, pastor, hay que proclamar. Y para eso estoy llevando a mi iglesia a que lea la Biblia, a leer toda la Biblia durante el año. El otro me decía, yo estoy llevando a mi iglesia a repartir comida a los necesitados. El otro me decía, pastor, nosotros vamos a revisar las 28 enseñanzas fundamentales, las doctrinas de la iglesia. Mira, todo eso es importante. Leer la Biblia es importante. Conocer las doctrinas es importante. Repartir comida a los necesitados es importante. Pero por importante que eso sea, eso no es evangelización. Eso no es evangelizar. Evangelizar demanda proclamación. Y aquí hablamos de proclamación. Proclamar la venida de Cristo. Proclamar que el Salvador está llegando. Proclamar que la salvación está a nuestro alcance. Y me dirijo ahora a usted que es líder de la iglesia. Mire, una campaña de oración es sumamente importante. No hay cómo decir que no. Tocar puertas para dar comida, dar de comer, dar de vestir a los necesitados es muy importante. ¿Cómo que no? Conocer las doctrinas y las profecías es muy importante. Lógicamente que sí. Pero evangelización pide proclamación. Por eso cuando yo hablo con pastores y con iglesias, yo les pregunto así, ¿cuál es el plan de evangelización de ustedes? En otras palabras, quiero saber, ¿qué proclamación va a haber?
¿Qué planes de proclamación hay? Cristo nos llamó para proclamar y anunciar su pronta venida a esta tierra. Mi pregunta para usted es esta: ¿cómo está nuestra proclamación personal? Y podríamos decir que comenzamos en casa, a anunciar desde casa, a hablar desde nuestro hogar. Esta es nuestra proclamación. Este es nuestro mensaje. Querido, dediquemos tiempo a proclamar las buenas nuevas de salvación. Hay mucha gente que necesita escuchar. La lección del día miércoles va a hablar sobre la misericordia y el poder de Dios. Son dos cosas que andan muy juntas. Todo lo que tiene que ver con la misericordia de Dios demuestra también el poder de Dios. Todo el capítulo 40 de Isaías está basado en eso. La misericordia y el poder como que se mezclan para que el ser humano pueda ser alcanzado. La misericordia de Dios hizo, por ejemplo, que Cristo viniera a la tierra. Dios tenía poder suficiente para borrar este planeta y comenzar todo desde cero, pero su misericordia hace con que Cristo salga de moradas celestiales y venga a nacer como un bebé indefenso, como un bebito, crecer en un mundo pecador, un mundo malo, un mundo corrompido. Eso es misericordia. La salvación es misericordia. La redención es misericordia. Todo lo que está a nuestro alrededor es por la misericordia de Dios. Usted y yo respiramos por misericordia de Dios. Usted y yo vivimos por misericordia de Dios. Pero eso no anula el poder de Dios. Es el poder de Dios que transforma vidas. Es el poder de Dios que restaura familias. Es el poder de Dios que toca corazones duros. ¿Cuántos de nosotros ya no vimos gente difícil, gente mala, transformada por el poder del Evangelio? Yo me acuerdo en una iglesia donde fui pastor, que un día llega una señora a la iglesia con su hijita diciendo: mira, yo no tengo a dónde ir. Mi esposo me golpea y yo me estoy huyendo de él. Y ahí conseguimos una familia que la pudiera atender. Para mi sorpresa, algunas semanas después llegó el tal esposo. Un hombre violento. Un hombre con un pasado así criminal. Me acuerdo del miedo que me dio estar para hablar con él. Pero ¿sabes qué cosa interesante? Ese señor que tenía un pasado pues así un poco raro, con pasadas por la policía y todo eso, ese señor comenzó a venir poco a poco. Comenzó a participar poco a poco. Buscó ayuda. Y el poder de Dios y la misericordia de Dios mezclados tocaron al corazón de este hombre. Yo lo vi bautizado, tuve el gusto de ver su hogar restaurado, tuve el gusto de dedicar sus hijos al Señor. Eso es lo que hace el poder y la misericordia de Dios. Y querido, usted ahí, donde quiera que esté, Dios quiere hacer una obra muy especial en su vida. No hay nada que hacer más que permitir que la misericordia y el poder de Dios entren en nuestra vida y hagan el cambio que tanto estamos buscando. Por favor, hoy día, abra su corazón y permita que Dios haga esa obra maravillosa en su vida y en la vida de toda su familia. La lección del día jueves va a traer el talón de Aquiles del pueblo de Israel, que era la idolatría. La idolatría más o menos surge porque las personas querían tener una noción de quién era su Dios, de a quién estaban adorando. Entonces creaban una imagen para de esa manera relacionar la imagen con la persona. Así que el surgimiento de la idolatría no que sea la peor de las cosas, no fue algo que se hizo para reemplazar a Dios, y sí para representar a Dios. El problema es que tanto el reemplazo como la representación son condenadas por Dios.
Porque nadie nunca vio a Dios. Entonces es imposible. Cualquier cosa que yo haga no representa a Dios. Y a lo mejor rechaza a Dios. El pueblo de Israel sufrió mucho con la idolatría desde su salida, desde pues, los primeros tiempos del pueblo de Israel, desde la salida de Egipto, el pueblo sufrió constantemente con la idolatría. Nosotros, evangélicos, somos campeones en condenar a nuestros hermanos católicos por idolatría. Decimos que los santos que ellos adoran, a quien ellos oran, es idolatría. Ahora, nosotros también tenemos nuestros ídolos. Nos gusta condenar a todo el mundo, pero nosotros tenemos nuestros ídolos. Y ahora voy a hablar a nosotros, adventistas del séptimo día. Nosotros construimos nuestros propios ídolos. El sábado para muchos se ha transformado en un ídolo. Elena de White para muchos se ha transformado en un ídolo. Idolatramos sus escritos. Yo he visto mucha gente reemplazar la Biblia por los escritos de Elena de White pensando que están haciendo algo bueno y no lo están. Estos días recibí algunos mensajes de personas queriendo probar que yo estoy equivocado en algunas afirmaciones que yo hago. Y mis afirmaciones siempre son basadas en la Biblia y solamente en la Biblia. Yo creo en el ministerio de Elena de White, lógico que sí, ahí están libros de ella. Pero jamás el ministerio de Elena de White fue para reemplazar la Biblia. Pero cuando las personas quieren convencerme de que yo estoy equivocado, no usan textos bíblicos, usan citas de Elena de White. Claramente idolatran a Elena de White, lo que es un mismo error. Hay gente que idolatra la reforma pro salud. Un mensaje lindo, un mensaje bonito, de ayuda y bendición a las personas. Lo idolatran, creen que el mensaje pro salud es más importante que la propia salvación en Cristo. Hay gente que idolatra la santidad de la iglesia, por ejemplo. Como si la iglesia no cometiera errores. La iglesia es dirigida por seres humanos como un servidor, mi padre y otros tantos que cometimos errores y cometemos errores. Nuestra adoración debe ser solamente a Dios, única y exclusivamente a Dios. No adoramos ni siquiera la Biblia. Leemos la Biblia para saber adorar mejor a Dios. Mi adoración es única y exclusivamente a Dios y solamente a Él. Jamás se olvide eso. Dios nos ama más de lo que podemos imaginar, más de lo que podemos entender. Y es porque nos ama que nos deja un mensaje de consolación. Dios desea que nosotros estemos mucho más conectados a Él, que nos entreguemos a Él, que dependamos de Él. La venida de Cristo es para mostrar al ser humano que Dios lo ama y está dispuesto a hacer todo por su salvación. Ahora nos toca seguir anunciando, no la primera y sí ahora la segunda venida, donde por fin el pecado tendrá fin. Espero que esta semana tuya sea llena de bendiciones. Recuerda que Dios te ama. Recuerda que Dios te quiere salvar. Recuerda que Dios te quiere proteger y que toda su misericordia y su poder están a tu disposición. Que Dios te bendiga mucho. Si llegó hasta aquí, por favor suscríbase. Estoy seguro que será bueno para usted y nos va a ayudar a nosotros muchísimo. Active la campanita de notificaciones y marque que le gustó el video. Eso nos ayuda un montón. Cuídese mucho. Nos vemos para el próximo video. Chao.